Hace 39 años, en 1989, un 9 de noviembre, caía el muro de Berlín. Sí, ni más ni menos, uno de los hechos rupturistas del siglo pasó por un montón de condicionamientos que incluso hasta el día de hoy para la política interna alemana sigue produciendo un efecto de desigualdad. Este-oeste indudablemente pasa en el status quo de la política. Angela Merkel no era la excepción, pero bueno, había nacido en Hamburgo, pero se crió en el este porque su padre era un pastor luterano. Y así hay un montón de ejemplos que pueden llegar a darse, incluso lo que hoy es el avance de AfD, de Alternative for Deutschland, de la ultraderecha alemana, pasa justamente por haber tenido ese nacimiento. Escuchamos a Franco de Ledone, que es licenciado en comunicación política, que vive en Baviera y que de este modo nos cuenta un poco estas, bueno, cuestiones tan interesantes para todos nosotros. Esto era para mucha gente una gran sorpresa, mucha gente ni lo esperaba, especialmente en el oeste, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Creo que en el este tampoco se esperaba que sea una cuestión así tan drástica, tan veloz, esta caída del muro y después la posterior reunificación tiempo después. Creo que para muchos era en principio una alegría porque aumentaban las expectativas especialmente en el este, ¿no? De estar mejor, de tener otra perspectiva, de liberarse de una policía secreta que los vigilaba, de un Estado que no les permitía expresar sus opiniones, bueno, etcétera, etcétera, de aumentar la calidad de vida, pero al mismo tiempo también había cierta incertidumbre de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar juntos? Especialmente después de que pasaba un poco el tiempo y se daban cuenta las diferencias que tal vez existían, los problemas tan profundos que existían. Y me parece que ahí sí generó una cierta discusión interna de identidad, ¿no? De quiénes somos los alemanes o cómo queremos construir la identidad alemana. Y ahí es donde se veía claramente esas diferencias, ¿no? Y que no vienen solamente tal vez de la constitución de la RDA y de la República Federal Alemana después de la guerra, sino que viene desde antes, porque son regiones que si bien estuvieron unidas en determinados momentos de la historia, son regiones culturalmente diferentes. Te digo, yéndonos incluso hasta la época de los romanos, ¿no? donde la influencia romana llegó hasta un sector que tiene que ver con la línea del Limes y hasta el Elba, que sería el río, ¿no? Que empieza, digamos, que desemboca en Hamburgo y que baja o que va hacia el sur. Esa diferencia cultural es bastante importante, ¿no? Entonces también ahí eso se reflejaba, me imagino, en este reencuentro. Y también en la cuestión política, ¿no? Porque claramente en algún punto se empieza a hablar de recursos, de quién administra qué, de qué pasa con las empresas del Estado, que eran en la RDA, que eran del Estado, de cómo se va a reorganizar el sistema de élites, por ejemplo. Y ahí es donde vemos que muchas de los problemas en ese momento se transformaron en desigualdades de largo plazo. Y hoy en día, 34 años después, tenemos que situaciones en las cuales por el mismo trabajo, el mismo desempeño, la misma categoría, las mismas habilidades, un trabajador gana el 20% menos en el este que en el oeste. O por ejemplo que todas las posiciones de élite hasta arriba del 95% en cualquier ámbito, en el ámbito universitario, en los hospitales, en la política, en las empresas, en cualquier ámbito está ocupado muy mayoritariamente por personas del oeste. Bueno, cómo no recordar las imágenes en vivo, porque ya se empezaban a transmitir de esa manera de cuando empezaba a caer el muro, ¿eh? Sí, un secretario de la RDA, Eichmann, el tipo medio que se equivocó en una conferencia, ¿podemos cruzar o no? Bueno, sí, crucen, no va a pasar nada. Y bueno, ahí comenzó a caer, casi sin querer queriendo, dijo algo que no tenía que decir, que era indebido, los ciudadanos comenzaron a cruzar de Berlín este al oeste, y bueno, después lo que desencadenó, que para muchos autores fue el fin de la historia, ni mucho menos, fue lo que pasó, porque la historia sigue repitiéndose, claro que con otros actores ahora, ¿no?